Homilética avanzada, sermón implicacional, introducción. Hemos visto en la primera unidad el sermón implicacional, que de hecho los ejercicios que hemos estado desarrollando en clase lo han dominado a la perfección. Es muy fácil de estructurarlo y recordarlo a la hora de exponerlo. Y también es fácil para el oyente poder recordarlo. El énfasis de este sermón está que los oyentes recuerden una oración gramatical que se encuentra en un solo versículo bíblico. Dependiendo del tamaño del versículo, pueden haber hasta 6 implicaciones en el mismo versículo. Las implicaciones pueden salir de su oración gramatical o del contexto inmediato antes y después del texto. Son muy ricos y son muy importantes estos sermones. En lo personal lo he practicado mucho, me gusta mucho este tipo de sermón y gloria a Dios, ustedes lo han dominado casi a la perfección y en su primer predicación de esta unidad estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a utilizar. Este sermón se enfoca en una palabra u oración gramatical que se encuentra en un solo versículo. Y la diferencia entre el textual y el implicacional es que el textual es todo el versículo bíblico, mientras que el implicacional es una oración gramatical que sale del versículo. Además, toma en cuenta, muy importante, el contexto inmediato antes y después del texto. También los puntos principales salen de su implicación, pero se considera el versículo que se está utilizando, pero de su implicación salen los puntos principales. Los subpuntos pueden salir del punto principal, pero también de su implicación. Además, está ligado a la inspiración verbal de las escrituras, donde cada palabra, cada adverbio, cada artículo, cada sustantivo, cada parte de la Biblia es inspirada, cada detalle es inspirado. Y también se conecta con la inspiración plenaria, porque se complementa con la inspiración plenaria, que es los pensamientos completos, los párrafos, la Biblia en sí. Y también es el rema de Dios. Este sermón se presta para el rema de Dios. Rema es la palabra que se hace realidad en mí en el momento específico, en la necesidad, en el problema, en la situación adversa. Y la usa Pablo precisamente para guerrear en el mundo espiritual en Efesios. Hay 3 palabras para palabra. La primera es logos, que es la que tenemos en Juan 1:1. Es Cristo, el logos de Dios, lo que el gran teólogo del siglo XX decía, que era la teología de la palabra. Karl Barth se llamaba el teólogo y se centralizó en toda la cristología. Para él, toda su investigación, los 12 artículos que fue sus libros de presentación, era investigar la cristología, comprobar la cristología. Y le llamaba la teología de logos o teología de la palabra, que es la que usa Juan 1:1. Segunda, grafos, en segunda de Timoteo 3:16, y ahí se traduce como la escritura. Este grafos es bien importante porque en aquel momento de la historia, grafos se usaba solo para los libros del Antiguo Testamento. No hay que olvidar que los apóstoles tenían trasfondo judío y utilizaban el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía. Entonces, cuando usaban el término escritura, tanto los apóstoles como Jesús se referían al Antiguo Testamento. Cuando comenzaron a surgir los escritos del Nuevo Testamento, también se usó para el Nuevo Testamento, pero originalmente era para el Antiguo Testamento. Y como los apóstoles dominaban perfectamente bien eso, también ahí estaba incluido las 3 divisiones de la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los escritos o escrituras. Esto lo corrobora las Sagradas Escrituras
en Lucas 24, 27 y 44. Y la tercera palabra para palabra es rema, Efesios 6, 17, es la espada del Espíritu, es con la que guerreamos o peleamos en el mundo espiritual. Pues este sermón se presta precisamente para guerrear en el mundo espiritual. Además, cuando lo estamos exponiendo, estamos dando remas, repartiendo remas. Y esos remas puede ser su implicación, puede ser una ilustración, puede ser el versículo mismo, puede ser alguna aplicación, puede ser alguna referencia, puede ser los contextos inmediatos antes y después del texto. En fin, el predicador está dando al pueblo de Dios los remas. Y ahí es donde se aplica este modelo sermonario. Los pasos para hacerlo ya los hemos visto, ya los dominamos, solo es un resumen nada más. Número 1, la implicación. Y estos salen de nuestras lecturas diarias, de nuestros devocionales, de frases que tenemos de memoria en la Sagrada Escritura, versículos que hemos aprendido. En fin, de eso salen las implicaciones. Cuando ya tenemos una implicación, nos vamos a Gálatas 4:4, al pasaje. En este caso, de ahí de Gálatas 4:4, sacamos el cumplimiento del tiempo. De ese versículo salen varias, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de bajo la ley. Ahí podría ser, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la primera, Dios envió a su Hijo, otra implicación, nacido de mujer, otra implicación, y nacido bajo la ley. Si, por ejemplo, escogemos la implicación, Dios envió a su Hijo, implica que el Padre envía, sería como la primera implicación. La segunda implicación podría ser consultada por Dios, y ahí nos vamos a Isaías, solo de referencia nada más, a quién enviaré y quién irá por nosotros. Pero en esta oportunidad, para el ejercicio, solamente vamos a tener el cumplimiento del tiempo. El asunto está en su implicación, en este caso es tiempo. Inclusive pueden haber dos asuntos ahí, porque se puede usar cumplimiento o tiempo, pero el que queda mejor es tiempo. El tema, número 4, el tema. Los temas son cerrados porque es su implicación y se puede hacer de dos formas. Aquí no hay ninguna posibilidad para los temas abiertos que ya hemos visto en el sermón básico o en otros modelos, sino que los temas son puramente cerrados. Y hay dos maneras de plantearlo. Uno, el cumplimiento del tiempo implica que. Dos, las implicaciones del cumplimiento del tiempo. Es la ubicación de la implicación. En el primero es más común porque conecta con los puntos principales. El cumplimiento del tiempo implica que está dándole una conexión con sus puntos principales. Su proposición, igual como lo hemos estudiado, son las cantidades de implicaciones que vamos a sacar del sermón. Se espera que sean hasta 7 lo que hemos aprendido por la teoría del posicionamiento, que es lo más fácil que el ser humano pueda recordar. Entonces debemos de apegarnos a la teoría del posicionamiento para que los oyentes puedan recordarlo por más tiempo. Aunque el énfasis en el sermón está en la implicación. En este caso, estaríamos hablando de la proposición. El cumplimiento del tiempo implica que 4 implicaciones. Y aquí ya entramos a los puntos principales que está conectado con su proposición. El primer punto principal, preparó los caminos. Y aquí ya entramos a los subpuntos. Número 1, ¿de qué tiempo habla? Versículo 4a. Y ahí tenemos que recurrir al griego kairos, tiempo específico, tiempo oportuno, tiempo exacto, tiempo de Dios.
Número 2, los caminos romanos. Número 3, la sectarización del judaísmo. ¿Qué más da una religión? Más. El concepto romano del César como Dios. Implicación 2, Dios envió a su Hijo. Versículo 4, cumplimiento de profecía. El calendario sumerio y greco-romano. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Tercera implicación, nacido de mujer, versículo 4c, solo la intervención humana de María, Mateo 1:16, de la cual nació el Cristo, un femenino terminado en alfa y no dice de los cuales. Su punto 2, José solo fue su representante legal. Su punto 3, por eso María tenía que ser virgen. Cuarta implicación, nacido bajo la ley, versículo 4d, cumple y cancela la ley. La ley solo fue el ayo para llevarnos a Cristo. Y los subpuntos salen de su punto principal, pero tiene que estar íntimamente relacionado con su implicación y versículo. Las ilustraciones, hay que poner bastantes ilustraciones a este modelo, que son las ventanas en la mente del oyente para poderlo recordar y al mismo tiempo le facilita al predicador recordar todo su esqueleto o bosquejo. Número 9, la oración objetiva, que es la primera parte de su conclusión y siempre se redacta de la forma siguiente. Entonces, habiendo visto el cumplimiento del tiempo, hemos sacado 4 implicaciones. 1, preparó las condiciones. 2, Dios envió a su Hijo. 3, nacido de mujer. 4, nacido bajo la ley. Dios cumple los tiempos como Él lo ha prometido. Podemos confiar totalmente en sus promesas y Él lo hará. Ahí es la invitación, la parte de la conclusión en invitación. Y luego la introducción, que ya lo hemos estudiado, se prepara al final porque tiene que incluir toda la idea que va a presentar en el sermón, pero a la hora de pasar en limpio su bosquejo, lo pasa al principio y siempre tiene que comenzar con su introducción de manera automática, natural, y va surgiendo muy suelta, digámoslo así. Y en la introducción podría entrarse con el cumplimiento del tiempo, de Gálatas 4:4, de qué tiempo habla, y ahí definimos tiempo. Hablamos del tiempo en el programa de Dios, hablamos también de cómo Dios establece un plan, explicamos los diferentes términos de tiempo, cronos, kairos, aion, y ahí ya ponemos la proposición. Y luego otros ejemplos que los vimos, como el Salmo 126:6, pedir por la paz de Jerusalén, implica que, y aquí dijimos que eran 5 implicaciones: prometida, histórica, poética, cristológica, escatológica. Vimos otro modelo con Daniel 9:24, que las bendiciones implicadas en el número 7, primera implicación para Israel, segunda implicación para la iglesia, tercera implicación para el cristiano. Ahí eran otras formas de hacer el sermón implicacional. En su primer predicación de esta unidad, yo estoy seguro que lo van a hacer perfectamente bien, porque lo han dominado muy bien, casi igual o mejor que el diacróstico. Algunos modelos, estoy agradecido a Dios por cómo han avanzado, y este es uno de ellos, de cómo lo han logrado dominar gracias a la misericordia de Dios. Entonces, en esta unidad va solo el sermón implicacional. Y medio le damos las pinceladas al sermón siguiente, que es el que vemos en la segunda unidad, porque ahora vamos a ver sermones completos con todos sus antecedentes y contextos. Vamos a entrar con el sermón simbólico. Este simbólico es creación de este siervo, inédito. Y
en lo personal, al estarlo elaborando, me ha bendecido mucho y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios les va a permitir a ustedes dominarlo y también a los que lean mi libro y poder usarlo como una herramienta más a la hora de presentar todo el consejo de Dios. En la introducción del sermón simbólico, en la Biblia hay muchos símbolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda la escritura está llena de símbolos y visiones, que eran imágenes que los primeros lectores comprendían detrás de cada símbolo. Había un mensaje profundo de Dios para los lectores y ellos lo entendían, porque en el momento en que se usaba el símbolo en el Antiguo Testamento, ellos entendían mucho por todo lo que había detrás del símbolo que estaba representando el símbolo. Por lo general, los símbolos se usan en la literatura apocalíptica, tanto de los libros del Antiguo Testamento como Apocalipsis en el Nuevo Testamento, porque recordemos que el único libro apocalíptico o literatura apocalíptica es el Apocalipsis de Juan, con excepción de algunos capítulos como Mateo 24 y 25, Primera de Tesalonicenses 4 y 5, Segunda de Tesalonicenses 2, Segunda de Pedro 3. Ahí son la excepción, se le llama capítulos apocalípticos. Entonces ahí están este modelo. O sea, tenemos una gran cantidad de herramientas bíblicas para elaborar este esqueleto, este bosquejo, este sermón. Y en este caso vamos a estar usando de referencia Apocalipsis 12:1, que trata de la lucha de salvación entre el bien y el mal a lo largo del mundo greco-romano. Y los pueblos cuentan historias de liberaciones divinas destinadas a destruir los malvados dragones. El dragón trata de asesinar al libertador recién nacido, pero milagrosamente sobrevive, crece y regresa para matar al dragón. Esto de introducción que les estoy diciendo era bien común en la historia griega y luego después lo adoptaron los romanos, en los que hablaban de dragones, lucha entre el bien y el mal, hablaban de bestias. Por eso es que el lector original lo podía entender, porque era una cuestión bien común, digámoslo así. De hecho, en uno de los libros apócrifos se habla de la lucha de Bel y el dragón, una historia que encontramos en los libros apócrifos, como le llamamos los evangélicos, y los deuterocanónicos, como le llama la Iglesia Católica. Deutero es segundo y canónico es canon. Entonces ellos se refieren a un segundo canon. Nosotros, apócrifo es oculto o escondido, de carácter dudoso, es el término que nosotros usamos. Entonces en los libros apócrifos encontramos todos esos símbolos y figuras, lo cual eran común, y en ese momento las personas que lo escuchaban lo entendían perfectamente bien, lo conocían perfectamente bien. Los apóstoles y los escritores del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, consideraban a bien adoptar esos símbolos para dar un mensaje, como sabían que el que iba a leer el escrito o escuchar el escrito podía entender de lo que estaba hablando, entonces por eso es que lo utilizaban. La situación es en otro momento, como en el caso nuestro, que nuestra cultura no está muy empapada de todo ese simbolismo y figuras y visiones que encontramos en la Biblia. Entonces por eso es que hay que investigarlo, que otra cosa con este modelo sermonario, que hay que investigar perfectamente bien el símbolo y lo que representa para no cometer un error de interpretación, sino que tenemos primero que ver el símbolo, recurrir a lo que tenemos, Biblias de estudio, comentarios, diccionarios,
para saber qué es el símbolo, cómo se usaba el símbolo y también qué mensaje estaba detrás del símbolo. Para nosotros ahora es una investigación del símbolo y por eso precisamente el Espíritu Santo lo puso que crear este modelo, porque nos hace ser pastores investigativos, pastores en el cual dominamos las cosas para alimentar a la iglesia, para alimentar al pueblo de Dios. Entonces vamos al símbolo, vemos el símbolo en todo su contexto y luego después investigamos en los recursos que tenemos qué mensaje o qué mensajes hay detrás del símbolo, porque detrás del símbolo, la figura o visión, no solo podía haber un mensaje, podían haber varios mensajes. Y también por desconocimiento se han cometido muchos errores de interpretación diciendo cosas que no está representando el símbolo o que no está diciendo el símbolo. Por eso le digo que para nosotros ahora es mucho más difícil porque tenemos que investigar el símbolo y lo que representa, el mensaje que está detrás de él, mientras que para los que lo leyeron o lo escucharon en su sentido original, era como más fácil, porque sí los conocían, sí los dominaban. Y que esta forma de símbolos, figuras y visiones es muy común en la inspiración bíblica, muy común. Entonces, como era de esa manera, los lectores lo podían entender perfectamente bien. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Pero como nosotros tenemos herramientas en la actualidad necesarias para poder saber qué es el símbolo y qué mensajes hay detrás del símbolo. Tengamos cuidado con los mal usos de los símbolos y sobre todo lo que representan esos símbolos. Tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, la mala interpretación dice que la bestia es algún imperio en la actualidad, que puede ser Norteamérica o que fue el imperio de Roma. Es mala interpretación, desconocimiento de cómo se está usando ese símbolo. Igual pasa con los proverbios, que ahí Dios también me ha regalado otro sermón didáctico con los proverbios y Eclesiastés, porque los proverbios son rescatados del pueblo. Proverbio significa dicho, popular. Ese es un proverbio. Es como los que tenemos nosotros ahora. Y lo interesante de los proverbios era que todo mundo los conocía, como los que nosotros conocemos ahora. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, etcétera, etcétera. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces nosotros lo entendemos perfectamente bien, el proverbio popular nuestro. Y ellos, cuando escuchaban esos proverbios, lo entendían bien. Entonces Dios usó mayormente a Salomón en recolectar casi todos esos proverbios y crear nuevos proverbios, y así sale el libro de los proverbios, los dichos populares, aunque no solo hay proverbios, dichos en los proverbios, hay también en otras partes de la Biblia, pero están centrados más que todo en el libro de proverbios. Por eso el modelo didáctico, otro modelo inédito de este siervo, es para el libro de proverbios. Es una cuestión muy interesante en el libro de proverbios, porque se puede predicar de cada versículo. Ahí sí funcionan los versículos, bastante los versículos aislados. Ahí sí funcionan, porque son dichos separados. Ahí sí la regla del contexto es mínimo lo que se usa o nada, porque son dichos separados. Y hay un dato interesante que va a aparecer en el sermón didáctico en el libro, de que habían proverbios sinónimos, en la cual en el versículo la primera parte está dicho de una verdad
Y en la segunda parte del versículo está dicho de otra manera, pero se refiere a lo mismo. O sea, está hablando de la misma cosa, pero con otro término, con otra palabra. Y a eso se le conocen como proverbios sinónimos. Y hay proverbios antónimos, en los cuales en la primera parte dice una verdad y en la segunda parte dice lo opuesto, los justos y los injustos. Eso es antónimo. Que Dios bendice a los justos y rechaza a los injustos, por decirle un ejemplo. Entonces ahí es un antónimo. Primero están los justos y lo opuesto o lo antónimo, lo injusto. Tenemos muchos proverbios de esa naturaleza. Los que son bien profundos y van a servir de base para el didáctico son los sinónimos, son muy interesantes, que en la primera parte del versículo lo hice de una forma y en la segunda parte del versículo está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Y eso es sinónimo. Entonces, todo eso hay que considerarlo con el modelo didáctico, igual como con los símbolos, visiones y figuras. Y yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición en nuestras vidas. Y el escritor de Apocalipsis entrelaza las imágenes del Antiguo Testamento con símbolos y la mujer vestida de sol, luna y estrellas, que puede interpretarse y tiene que interpretarse como Israel. La otra cosa importante con esto de los símbolos, que hay que tener información de cómo las sectas falsas o los grupos seculares le dan otro sentido al símbolo, totalmente otro sentido al símbolo. Por ejemplo, a esta mujer muchos le han dado el sentido, la representación, el mensaje que trata de la Iglesia Católica. Que trata de la Virgen María, que trata de la Virgen María. Y es cierto que aparece en el escenario la Virgen María, está en el escenario la Virgen María, está en el escenario Cristo, está en el escenario Satanás, pero en sí el símbolo es Israel. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, tener mucha precaución. Por eso insisto, nos vamos a detener mucho en este modelo, que tenemos que dominar muy bien el símbolo, y encontrar el mensaje o los mensajes, enfatizo esto, porque detrás de cada símbolo puede haber un mensaje nada más o varios mensajes. Entonces es responsabilidad del intérprete, de nosotros, de encontrar qué mensaje estaba ahí o qué mensajes estaban ahí. Aquí lo que recomiendo es el uso de Biblias de estudio, de comentarios, los comentarios básicos, porque ahora, gracias a Dios, bueno, siempre ha habido mucha herramienta. La diferencia entre antes y ahora es que antes las herramientas eran en libros físicos y ahora son en línea, en internet. Es la diferencia. O sea, pero es lo mismo. Entonces, y al estudiante moderno se le facilita un poco más. No así lo que estudiamos en los 80, porque en los 80 todo era libros, que había que investigarlo. De hecho, la institución donde el Señor me permitió estudiar en Guatemala, en aquel momento de la historia, tenía más de 100,000 libros. 100,000 libros, son palabras mayores. Y a veces tenían ejemplares de 3, 5 libros del mismo libro, porque se dejaban de proyectos de investigación, pero esos 5 libros no eran testigos para todos los estudiantes que iban a investigar en ese libro. A veces se lo prestaban a uno solo por hora para que otro tuviera la oportunidad de tenerlo. Algo que agradezco a Dios en todo este proceso de formación bíblico-teológico, que a mí me forjaron
haciendo resúmenes de libros, a reventar resúmenes de libros. Cada materia se resumían hasta 10 libros o más, y algunos libros eran muy gruesos. Se practicaba mucho los trabajos de monografías, de trabajos de investigación comprobados con 10 o más libros. Eso enriquece el conocimiento. De hecho, cuando terminé el primer programa, me dijeron algo que nunca se me olvidó. No le hemos enseñado nada, le hemos dicho cómo se hace. Ahora hágalo usted. Me marcó esa palabra. Le hemos enseñado cómo se hace. Ahora hágalo usted. Y nunca dejamos de aprender. De hecho, la experiencia en la escritura del libro, porque además de estar surgiendo los diferentes bosquejos, esqueletos, modelos de sermón, tengo que hacer mucha investigación de cómo eran antes, cómo son ahora, cómo los podemos mejorar. Por ejemplo, el expositivo que se ha usado mucho en el pasado y es de replantearlo, rescatarlo, ampliarlo, que es la idea de este servidor. Entonces, tenemos que ser responsables a la hora de encontrar los símbolos y la interpretación de ellos. Pero podemos, y yo ya lo comprobé con ustedes, que sí hace un esfuerzo y Dios tiene ministerios lindos para cada uno de ustedes. En lo que me lo han sorprendido, en la materia pasada, homilética 1, con varios modelos como el diacróstico, por ejemplo, el ilustracional fue otro que lo dominaron muy bien. Y ahora que me han sorprendido agradablemente, que han dominado muy bien el implicacional. De la misma manera, van a dominar el simbológico, de la misma manera. Solo que el simbológico, igual como fuimos con el implicacional, vamos a ir despacio aplicando todos los procedimientos para que lo podamos conocer a la perfección, Yo estoy seguro que en los ejercicios que hemos hecho en clase, con este que estamos cerrando, que ya lo resumí, el implicacional, ha sido una experiencia muy bonita para ustedes, porque toda la Biblia tiene implicaciones, La idea con la homilética es que usted sea variado en su predicación, que usted tenga diferentes formas de presentar la palabra de Dios. Y recomiendo, después de 43 años de andar predicando, recomiendo de que si un día predicar uno, otro día predicar de otra forma de sermón, otro día de otra forma de sermón, para que sea enriquecedor, para que el oyente quiera volver a oír su exposición, sea creativo, que predique a colores, como yo he dicho. Entonces esa es la idea de los sermones. Hubo un tiempo en mi vida que yo le predicaba entre 5 a 6 sermones en la semana, 5 a 6 sermones en la semana. Póngale pluma cuántos eran en el año. Después se redujo como a 3 o 4. Ahora que ya se ha reducido a 2. Hoy por el momento estoy en promedio, porque siempre salgo a predicar fuera de la iglesia, pero en promedio solo son 2 a la semana. Pero sí hubo un tiempo que 5 o 6 a la semana. Y también en los 80 yo hice mucho esta práctica, pues perdí ese hábito y lo lamento. Es que les ponía número a las predicaciones. Predicación 1, predicación 2, y la llevaba en registro. Pero después perdí ese hábito, lamentablemente. Y muchos de los bosquejos que me gustaban, como el Espíritu me los regalaba, los predicaba en otra iglesia donde no había escuchado, pero lo escribí ahí arribita del bosquejo, que lo prediqué en Maranata, que lo prediqué en Sonsonate, que lo prediqué en Aguachapán, o sea,
Llegué a tener sermones que arriba tenía encabezado hasta de 10 lugares donde lo había predicado, porque como el Espíritu me lo había dado. Esa es la idea con ustedes y por el momento vamos por muy buen camino. Felicitarlos y en la próxima unidad desarrollamos totalmente el sermón simbológico. Entonces, que en su primer examen de lo implicacional todo les salga bien y puedan haber muy buenas predicaciones.